¿De qué se trata el estadio del espejo? Esa mencionada referencia de los escritos de Lacan, que tiene que ver con un proceso por el cual, según el psicoanalista francés, se da la constitución y la formación de una de las instancias que forman parte del sujeto, que es la instancia del yo. Esta alusión implica recordar que el yo en psicoanálisis queda bajo la perspectiva de ser una instancia más del sujeto, y en la medida en que está planteada la cosa, queda solo como una entidad que sufre los efectos de lo inconsciente. En el video de hoy intentaremos desandar algunos puntos centrales que explican la importancia de este proceso para Lacan y por qué a su vez muestra un aspecto fundamental de la teoría psicoanalítica, es decir, del atravesamiento que sufrimos los seres hablantes por el significante, haciendo que de lo que usualmente llamamos naturaleza quedemos excluidos por completo. Es decir, hay que entender que cuando Lacan habla de la ilusión del yo o del moi, es que estas son instancias donde habita la conciencia y que irradian la ilusión de dominio del sujeto. Es desde nuestro yo, desde donde hablamos y expresamos nuestras opiniones. Es desde el yo que nos pretendemos seres libres y electivos. Sin embargo, en psicoanálisis, el sujeto es más que la instancia del yo. El yo va a ser, por lo tanto, ya como lo decía Freud, la instancia de la conciencia que va a tener que responder a diferentes vasallajes, a diferentes exigencias que vienen de las instancias del ello y del superyo, es decir, de lo inconsciente. Entonces, el estadio del espejo aparece señalado como un proceso donde se da cierto pasaje de lo natural a lo simbólico. Y si bien esta operación está planteada desde el vamos, sirve para mostrar que para el ser hablante del psicoanálisis, el estado de naturaleza o de no símbolo está perdido de entrada. Si bien ya el deseo de los padres espera al niño en un lugar simbólico y cultural, la referencia del estadio del espejo aparece como cierta muestra más de que en el ser hablante, lo natural queda como una dimensión inalcanzable y de la que nada sabemos. De aquello que vendría a ser el instinto en el resto de los animales, nada podemos saber. O para decirlo más propiamente, ese estado queda para nosotros como algo inasible. Somos incapaces de experimentarlo. El estadio del espejo remite a una fase que Lacan plantea basándose en estudios antropológicos y médicos, y que se va a dar en el ser humano entre los 6 y los 18 meses de edad. Y el punto central de la experiencia tiene que ver con la percepción por parte de un niño de su propia imagen en el espejo, o bien a partir de la visión de un semejante. Es decir, que no solamente el estadio del espejo como proceso se da por la visión de la imagen en el espejo de sí mismo por parte de un niño, sino que también se puede dar a partir de la visión de un semejante, o sea, de un otro niño. Por lo tanto, que el mecanismo por el que se va a formar el yo para Lacan está íntimamente ligado a la cuestión de la imagen, de lo imaginario, y a su vez del pasaje por un otro, es decir, de una mediación. Lo que plantea entonces, y lo dice en estos términos, es que la cría de hombre cuando aún es superado en inteligencia por un chimpancé, ya reconoce su imagen en el espejo. Esta característica del ser humano de que, a esa edad, a diferencia del chimpancé, ya puede reconocer su imagen en el espejo, se da en consonancia y en contradicción aparente con lo que es su estado de indefensión y de desvalimiento. El ser humano a esa edad se encuentra en un estado prematuro y de indefensión absoluta respecto del chimpancé, que enseguida empieza a hacer de las suyas por sí mismo. ¿Qué tiene entonces que el ser humano, aun cuando en esta etapa todavía es superado en inteligencia por el chimpancé, ya reconozca su imagen en el espejo? Bueno, Lacan plantea que en el ser humano se da un proceso que también se da en otras especies animales. Hay un mecanismo que es común en algunas especies y que se repite en el humano y que tiene que ver con que la visión de un semejante o de la propia imagen gatilla un proceso en el propio individuo. Es decir, Lacan retoma, por ejemplo, que la maduración de la gónada, o sea, de los órganos sexuales de las palomas, tiene por necesidad la vista de un congénere, o que el paso de una forma solitaria a la forma comunitaria de algunos grillos también se da solamente si en un período de tiempo de la vida de ese grillo
Este observa a un par de sí mismo, a una imagen semejante a sí mismo. Entonces, lo que Lacan plantea es que este mismo proceso se da en el ser humano entre los 6 y los 18 meses, y que la visión del niño, de la imagen de un semejante o de sí mismo en el espejo, gatilla un proceso de identificación a esa imagen percibida, que en realidad no es el sujeto en sí mismo, sino que lo interesante es que esa imagen a la que el sujeto se va a identificar y que va a subjetivar como la imagen propia, está fuera de él. Esa subjetivación es una subjetivación de una imagen fuera del sujeto. Si se quiere, es una cierta foto, en el sentido en que la imagen que el niño va a subjetivar de sí mismo es una cuestión de lo instantáneo, de lo sincrónico, de esa imagen de sí mismo percibida de manera instantánea, dice Lacan, y que el niño va a identificar como propia. El niño, al ver su imagen en el espejo o al, por ejemplo, una referencia que aparece también en psicoanálisis, al ver que le pegan a otro niño, el niño siente que le pegan a él y le duele. Es decir, lo que sucede es que percibe su yo por algo que está fuera. Necesita de una mediación por un otro para percibirse a sí mismo. Y esto se entiende si recordamos que estamos en el reino de la imagen. En este período, en esta edad, el niño es todavía totalmente inmaduro en el plano del dominio corporal. Y lo que Lacan plantea es que todavía no tiene ni siquiera dominio de la marcha ni de la postura de pie. Y sin embargo, hay una anticipación de la percepción visual. La función de la visión en el ser humano tiene cierto desarrollo anticipado respecto del dominio y de la coordinación psicomotriz. Aquí está la clave para entender el estadio del espejo. En este desfasaje, lo que plantea entonces es que esa imagen de sí mismo que el niño percibe visualmente implica una discordancia. Y la discordancia se da por estas dos cuestiones contrapuestas que son, por un lado, la percepción y subjetivación de esa imagen jubilosa que inscribe unidad y armonía, y por otro lado, ese real del cuerpo que aún es fragmentado y discordante, donde aún no hay unidad y ni siquiera hay dominio del propio cuerpo. Lo que se inscribe por la vía de lo visual en lo mental no tiene nada que ver ni condice con lo que sucede al nivel de la coordinación psicomotriz del niño, de la que aún carece por completo. Este accidente de lo simbólico instala ya una discordancia fundamental entre lo que se inscribe simbólicamente y lo que sucede en lo real. Lo que se subjetiva como imago no condice con el real y la experiencia de cuerpo que tiene el niño, dice Lacan. Lo que importa de todo esto es que se está subjetivando algo en el campo psíquico, algo que es discordante con lo que hay en lo real. Entonces, el sujeto queda lanzado al juego de las identificaciones imaginarias, es decir, pierde cierta especie de fidelidad con lo que hay en lo real y queda metido en el mundo de las identificaciones, que ya son otra cosa que lo que hay en lo real. En este sentido es como también el estadio del espejo da cierto testimonio de cómo, en el sujeto, esa relación sin mediación con la cosa en sí o con lo real queda perdida. Es una forma de mediación por la imago o identificación la que se inaugura en este proceso y la que se interpone ahora entre lo real y el sujeto. Ya nada sabiendo de ese goce de lo real, sino a través de la mediación del símbolo. El niño subjetivó, una imagen que a partir de ahora va a ser fundacional y va a ser su primera identificación. Va a empezar a formar el campo psíquico. En tanto, la imago viene a ser cierto antecedente de lo que después va a poder ser el significante. La instancia del yo del sujeto, entonces, ya aparece creada e inaugurando un campo de ficción. Lacan dice también en este texto que está en sus escritos que se inaugura la dialéctica que desde entonces liga al yo con situaciones socialmente elaboradas. El sujeto entra al campo de la rivalidad con el prójimo, su deseo queda intercedido y mediatizado, incluso necesitado de un pasaje por el otro, y se genera la ilusión de la autonomía del yo. Por esto, Lacan dice al final del texto que el estadio del espejo ilustra la formación del yo en la experiencia analítica.
Se da entonces una anticipación funcional de la percepción visual respecto de esa insuficiencia en el real biológico y motriz. Lacan mismo utiliza una explicación propia de la biología y de la medicina, diciendo que hay un atraso del desarrollo del neuroeje durante los primeros 6 meses en el ser humano, por lo cual se da esta incoordinación motriz y equilibratoria del lactante. Este atraso en el desarrollo del neuroeje, junto con la maduración precoz de la percepción visual, resultan en esa anticipación de la función visual que se da en el ser humano respecto de lo psicomotriz. Lacan dice entonces que estas condiciones dan un apoyo decisivo que va a constituir en el hombre el nudo de lo imaginario. El sujeto sale de esa experiencia con una marca de la que no va a poder deshacerse, y que es la fundadora de sus posteriores identificaciones. Se ve en este proceso cómo aparece esta cuestión que siempre está en psicoanálisis y que alude a cierta falta en ser que se pierde por la acción del símbolo. Ahora el sujeto tiene esa matriz interna, que viene como resultado de un proceso con él afuera, y es la matriz que de ahora en más le permitirá relacionarse con ese afuera. O para decirlo en términos psicoanalíticos, a partir de este proceso fundacional, se ve no solo esa imposibilidad de volver atrás, sino también como es el otro quien graba y marca al sujeto en un proceso que éste vive pasivamente. Como el inconsciente de un sujeto viene del otro del lenguaje. Esta primera identificación, entonces, que se constituye por lo imaginario, va a ser la piedra fundacional de lo que después va a ser el significante. Gracias por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy, y no olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Nos encontramos en un próximo para seguir recorriendo las ideas más atrapantes del psicoanálisis.